Hoy quiero que veamos en un pasaje o en un medio capítulo del Antiguo Testamento, quiero que veamos la verdad de Dios comparándola con la verdad nuestra. La verdad de Dios y la nuestra. Quiero que vayamos al libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Veremos la verdad de Dios, la verdad nuestra, y veremos lo que éramos, lo que somos y lo que seremos. Esos 3 puntos vamos a ver en esta mañana, si Dios quiere. Continuaremos en la tarde, pero en esta mañana veremos estos 3 puntos. Primero de ellos, la verdad de Dios, capítulo 1 de Isaías. Vamos a leer del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios: visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Amado Dios, gracias te damos una vez más por tu preciosa palabra, por poderla abrir y leerla con absoluta libertad, Padre. Te pedimos que seas tú bendiciendo este momento y que nos des el discernimiento para poder comprender de tu palabra y poderla aplicar a nuestras vidas, Padre, y ponerla en práctica. Te pedimos que nos ayudes a poder estar atentos y de igual manera, como siempre te lo pido, Padre, que pongas o quites en un servidor palabras para que toquen el corazón de mis hermanos de la misma manera que lo has tocado conmigo en esta semana. Te lo pedimos todo, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos que tener en cuenta lo que dicen estos versículos, igual que muchos versículos atrás, y que lógicamente muchos delante del libro del profeta Isaías, que está describiendo a Israel como un pueblo, tal cual como le dice allí, un pueblo rebelde, un pueblo cargado de maldad, una generación de malignos, hijos depravados, provocan a ira al Señor, se vuelven atrás, eso es apostasía, y siempre pensamos y nos ubicamos en ese punto de la historia, hace muchos años atrás, donde el profeta Isaías, que entre otras cosas los profetas, eran los encargados de decir la voluntad de Dios al pueblo. Los profetas eran los encargados de decir la voluntad de Dios al pueblo. Normalmente los profetas Dios los usaba para reprender el pueblo y hacerlos volver de sus malas acciones. Pocas veces o ninguna se ve en la palabra de Dios, en la Biblia, que un profeta hable y diga, te declaro que hoy estarás
rico, te declaro que hoy tendrás un coche, tú toca el coche que quieras y di, lo declaro en el nombre de Jesús que este coche va a ser mío. En la Biblia, que alguien me lo diga, si de pronto lo encuentra y cuando termine la predicación o cuando lo estudies, me dices, pastor, ven, aquí en este versículo de la Biblia dice que este profeta que nosotros podemos declarar, podemos hacer, podemos decir, cuando realmente un profeta de lo que estaba encargado era de decir la voluntad de Dios. Absolutamente nada más. Como en el caso de aquí, de Isaías. Pero siempre, como digo, nos giramos, nos ponemos en un sitio de juez. Es que este pueblo siempre, hay que ver que desde que salió de Egipto, y desde mucho antes de que llegaran a Egipto, porque el origen del pueblo hebreo en Egipto fue José. Sabemos en la historia, ¿verdad? Pero antes de que llegaran a Egipto, los hermanos de José no eran desobedientes. No encerraron al pobre José en un sitio, no lo vendieron a unos mercaderes y cogieron un animal y le untaron de sangre sus ropas para que creyeran que estábamos... Desde mucho antes de que se empezara el pueblo a nacer, el pueblo hebreo en Egipto, ya eran así, de esta manera, ya eran pecadores, ya era una generación de malignos, ya eran depravados, ya dejaron al Señor, ya provocaban a ira al Señor y se volvieron atrás. Desde ese entonces, qué pueblo más rebelde, qué pueblo más... bueno, total, así están hoy en día, porque no han querido reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Así están hoy en día, en guerra, ¡guau! Y nos ponemos en ese sitio. Pero ¿y el sitio en que tú estás realmente cuál es? Porque esa es la verdad de Dios. Recordamos que esto está dentro de la verdad de Dios. Este libro aproximadamente se escribió entre el 740 y el 700 antes de Cristo. Es decir, que más o menos, mal contado, hace más o menos unos 2744 años. Yo creo que aquí algunos tienen menos edad que eso, ¿verdad? 2744 años. Y 2744 años aproximadamente después, vemos el mundo y cómo está. Está exactamente igual que hace 2700 y pico de años. Porque vemos hoy en día que el buey conoce a su dueño. O digamos, un perro conoce a su dueño. Y el asno, el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende y su pueblo no tiene conocimiento. Y os digo que si tú has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, te digo de que tú eres adoptado como su pueblo. O sea, hoy en día, estos versículos igual me pueden tener que ver conmigo. Yo soy hijo de Dios, yo soy parte de su pueblo, pero... igual estoy haciendo esto mismo que dice aquí, que hacía el pueblo hace miles de años atrás. Y como digo, esa es la verdad de Dios. Es lo que dice Dios en su palabra. Y es lo que vemos hoy en día en este mundo. Es que este mundo cada vez está peor. Siempre ha estado así. Lo que pasa es que hoy en día se ve mucho más, pero siempre ha estado así. No depende de que el mundo esté así, depende de cómo estás tú con esta verdad. No con la tuya, que ahora vamos para allí, pero con esta verdad de Dios, que está registrada en la palabra de Dios, ¿cómo estamos nosotros confrontándonos hacia esta verdad? Porque cuando tenemos la Biblia cerrada, hombre, yo soy buena gente, yo soy buena persona, yo intento hacer lo bueno, yo nunca me meto con nadie, yo intento ayudar, pero una vez abrimos la palabra y vemos ese espejo de verdad, entonces es cuando decimos... anda, yo no estoy tan bien como creía, porque nos confrontamos a la verdad de Dios. Ahora vamos a ver nuestra verdad. La verdad que creemos, que es la verdad. Y el Señor en estos versículos siguientes nos dice, ¿tú crees que estás bien? Pues te voy a decir la verdad que tú te crees. A partir del versículo 10 del capítulo 1. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos?
cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me tragáis más vana ofrenda, el incienso, que es abominación, me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Eso dice el Señor. Pero nuestra verdad muchas veces puede ser de que yo entre semana hago literalmente lo que me parece, lo que quiero, lo que el cuerpo me pide, lo que, como se suele decir, me sale de las narices, y a ti no te tiene que importar porque yo soy yo, tú eres tú, métete en tu vida, yo me meto en la mía y tal. Pero el domingo venimos, gloria a Dios, aleluya, a cantar, Señor, perdóname, te amo, eres mi amor, eres mi vida, eres mi corazón, pero el día de mañana volvemos a comportarnos igual. Pues quien tal haga, está haciendo, el Señor le está diciendo estas palabras hoy. Aunque se hayan escrito hace muchos miles de años, hoy el Señor nos dice exactamente lo mismo. Nos dice, nos puede decir, hastiado estoy de lo que haces. Vienes bien vestidito el domingo, pero el resto de semana te comportas como cualquier persona del mundo, haciendo cosas que no debes hacer, o no haciendo las cosas que debes hacer. Y es como decíamos en la escuela dominical, en el día hacemos cosas que no debemos hacer y otras cosas que el Señor espera que hagamos y no hacemos, pasamos totalmente de la voluntad de Dios, pero en la noche sí que vamos en oración a Él, a decirle, ayúdame, permíteme hacer, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pero nosotros no estamos conforme a su voluntad. Y esa engañosamente es la verdad que creemos nosotros. No, yo intento hacer. El Señor no te mandó a que intentes. El Señor te ha mandado a que lo hagas. No, yo intento ser fiel. El Señor no te ha mandado a ser fiel. A que intentes, perdón. El Señor te ha mandado a que seas fiel. El Señor no te ha mandado a que, bueno, intentaré obedecer. No, el Señor te ha mandado a que obedezcas. Es que no entiendo. El Señor no te ha mandado a que entiendas. Aunque suene fuerte. Pero en ninguna parte de la palabra de Dios dice de que tenemos que entender a Dios para obedecerle. Simplemente nos dice, debemos obedecer. Y punto. Es que no lo entiendo. Obedece. Es igual que en el ejército. Cuando tú eres soldado, tú no tienes que entender al capitán. Cuando el capitán te da una orden, tú la haces, punto. Es que no lo entiendo. Aquí no se te ha llamado para que entiendas, aquí se te ha llamado para que obedezcas. Y la disciplina militar es que lo que dice un superior, eso hagas. Y punto. De hecho, tanto es así de que si mi capitán me manda a hacer una orden y yo voy a hacerla y en el camino me para un teniente que es de menos rango que un capitán, tú como soldado estás en la libertad de decirle, mi teniente, estoy cumpliendo órdenes del capitán. Y entonces el teniente va a decir, vale, continúa. Porque estamos cumpliendo la orden. ¿Lo entiendo? No, pero estoy cumpliendo la orden. Y eso me ampara a mí de hacer lo que tenga que hacer. ¿Bueno o malo? No lo sé. El responsable es el que me está mandando. Y ahí está el secreto de las cosas. Porque si tú haces las cosas que Dios te demanda a que las hagas, aunque no lo entiendas, tú no tienes que preocuparte si estará esto así. No, el Señor te lo ha mandado, sí, pues hazlo. Y no tendremos que después, delante de su presencia, estar diciendo, Señor, perdóname, porque he hecho lo que tú me has mandado. Realmente no entendemos la mayoría de cosas, pero si las obedecemos, el Señor nos va a tener en cuenta como hijos obedientes. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿De qué te sirve
¿O de qué me sirve venir el miércoles a orar? Y oramos y sí, hasta las 7, 7 y cuarto de la tarde estaremos. No, pastor, quedémonos hasta las 8. Venga, arrodillémonos. Sigamos orando. ¿Y tú crees que con ese acto el Señor te va a oír más? ¿No es mejor comportarte como Dios quiere que te comportes? Ir en oración a Él y estar en comunión con Él, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Y entonces Él nos va a escuchar. Muchas veces según nosotros nos sacrificamos y esta semana voy a ayunar. Y no como nada y hasta te desmayas del hambre, pero esto es para el Señor, ¿eh? Esto es para el... ¿Y de qué sirve eso? Aquí dice muy claro, no me tragáis vana ofrenda, el incienso me es abominación. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Es increíble cómo dice el Señor aquí, cansado estoy de soportarlas. Es una cosa muy fuerte porque tenemos un Dios de amor, un Dios de gracia, pero también es el mismo Dios que nos puede decir alguna vez, por culpa de nuestros actos, es que cansado estoy de lo que haces. Porque todo el día haces esas cosas que te he mandado que no hagas, pero luego vienes a mí a querer orar y a quererte hacer el puro. Estoy cansado de tanto hacer eso, de tanto escucharte hacer eso, o de verte. Y esa es la verdad que queremos nosotros. No, yo intento hacer las cosas bien. No debemos intentarlo, debemos hacerlo. Esa es la verdad que creemos ante la gran verdad de Dios, que realmente es otra cosa. Tenemos que tener en cuenta, como tercer punto, lo que debemos hacer en realidad. ¿Qué es lo que debemos hacer en realidad? Versículos 17 al 20. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Hasta allí, hasta el 19. Y allí es donde viene lo condicional de nuestra situación como hijos de Dios. ¿Qué dice el 19? Las primeras dos palabras. Si quisieres. No, yo amo al Señor. Yo sé que el Señor me va a bendecir. El Señor me va a perdonar. Sí, pero si tú quieres. Porque dice, si quisiereis y oyereis, entonces el Señor va a hacer bien para nuestras vidas. Pero, si quisiéramos, tenemos que tener en cuenta, venid luego, dice el 18, dice Jehová, y estemos a cuenta. Cuando vas cuando alguien te pide cuentas, ¿cómo te sientes? Un poco como asustado, ¿no? Igual, no porque estés haciendo nada malo, pero igual dices, igual me estoy equivocando. Mira, para la muestra un botón, si tú vas en un coche, aunque sea de pasajero, da igual, y te da el alto la Guardia Civil, ¿tú no te asustas un poco? ¿Pero por qué? Si yo no debo nada. El que nada ve, nada teme. No. Te está parando una autoridad y uno lo primero que piensa es, a ver si he hecho algo malo. Porque ¿por qué me ha parado? Cuando llega el Guardia Civil o el policía, policía local o la Policía Nacional, a la ventanilla y te hace señas de que bajes el cristal, si tienes la bendición de tener aire, si no, lo tendrías abajo. Y te dice, buenos días, caballero. Tú ya estás diciendo, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Ya cuando él dice, no, estamos parando a la gente, es un control de alcoholemia, por ejemplo, tú sabes que no has bebido, y tú dices, bueno, por lo menos no, sopla aquí, y tú empiezas a pensar, ¿y si salgo
Pero si no has bebido. Pero de todas maneras es algo que en ese momento esa autoridad te está pidiendo cuentas. Y se lo tienes que demostrar ahora mismo. De hecho, muchos se muestran nerviosos, pero ¿tú has bebido? No. Y entonces, ¿de qué temes? Pero solamente con ver la autoridad que te está pidiendo algo de cuentas de algo, ya supone una... pues mira lo que el Señor dice aquí. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Imaginaos que hoy el Señor te dice, hijo mío o hija mía, ven aquí. Vamos a cuadrar cuentas hoy. Enseguida tú dices, ¿qué he hecho malo? ¿No? Pero tenemos que cuadrar cuentas. Ayer estuvimos cuadrando cuentas. Los miembros de la iglesia con el pastor se estuvieron cuadrando las cuentas. Eso trae un poco de estrés, por lo menos para un servidor. Ayer, después de que terminó la reunión, me entró un bajón y yo pensaba entre mí como si estuviera haciendo algo malo, como si hubiera dicho, no me pillaron. Si las cuentas están claras, como se suele decir, las cuentas claras y el chocolate espeso. Las cuentas están claras, pero el hacer esas cuentas y presentarlas a la iglesia es como una responsabilidad. Y cuando ya has cumplido con esa responsabilidad, tu cuerpo hace, mira, ya es igual que tú estás estudiando para un examen y lo presentas. Una vez sales de la clase, el cuerpo te hace, te haya ido bien o te haya ido mal, da igual, pero lo único que sabes es que yo ese examen ya lo hice. Y sientes descanso. Hoy ya no me toca estudiar. Hoy ya no tengo que estudiar inglés. Como muchos. Yo era el primero en cuanto a inglés. Pero hemos terminado. Cuando el Señor te dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si aquí la reunión administrativa la hiciéramos, yo qué sé, cada año, porque depende de la iglesia, algunos la hacen bimestral, otros cada 3 meses, aquí la hacemos cada 4, hay otros que la hacen semestral, otros la hacen cada año. Imaginaos las cuentas de un año. Eso sería, pues con el Señor debemos de ser igual. A medida que vaya pasando el día, tú estar en continua oración con Él y pidiéndole perdón por lo que estás haciendo durante las horas que han pasado del día y vas estando a cuentas con Él. Cuando llega la noche, tú ya estás a cuenta con Él. Simplemente oras para, en el momento hasta la última oración que has tenido, es lo que tienes que cuadrar con Él. Pero si en todo el día no oras y te centras en tus cosas, en mis cosas, en el ajetreo diario y se te olvida el Señor en todo momento, cuando llega la noche, tienes que cuadrar mucho más con Él. Por eso debemos de tener, de estar las cuentas al día con el Señor, para que en el momento que diga, venid acá y cuadremos cuentas, tú digas, vale Señor, aquí están las cuentas. Pero debemos estar siempre atentos a ellas. Tenemos que partir de la base de que cuando dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y allí nos metemos ya en su gracia. Mirad lo que dice Efesios, capítulo 1. A partir del versículo 7. Bueno, no, desde el 3. Benditos, Efesios 1, capítulo 1, a partir del versículo 3 hasta el 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Veis que todo está encerrado en cuanto a pecados se refiere? A su gracia, a sus riquezas, a su obra, no a lo que tú haces o a lo que yo hago. Porque si el Señor nos juzgara por lo que tú haces o por lo que yo hago, estaríamos perdidos ya. Pero gloria a Dios, dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, que nosotros ya fuimos escogidos antes de nacer. ¿Creéis en la predestinación? Si fuimos escogidos antes de nacer, ¿para qué predicamos hoy en día? ¿Para qué estamos aquí? Realmente lo que el Señor ha predestinado es que todo aquel que reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal, para esos predestinó lo que dice aquí. No para todos, sino única y exclusivamente para los que creen en el Señor. Por eso dice el versículo 3, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No tenemos que perder de vista que nosotros somos lo que somos porque estamos vistos de parte de Dios en Cristo, no en lo que tú haces o en lo que yo hago, sino en Cristo, en amor, dice el versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso, en Efesios capítulo 2, a partir del versículo 1 también, dice, y Él, es decir, el Señor Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Os acordáis de lo que leímos ahora en Isaías? Según Dios, según la palabra de Dios, ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero volvámonos 2000 y pico de años más acá. Tú, hace pocos años o pocos meses, según el día que hayas recibido al Señor Jesucristo, estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, como el príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos exactamente iguales que los demás. Pero, gloria a Dios por este pero, en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí empezamos a ver la gracia, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si os fijáis, cuando se está hablando de la gracia, para salvación nuestra, siempre, el 100% de las veces, está por medio del Señor Jesucristo. Si os fijáis en todos estos versículos, siempre está hablando de la gracia en Cristo, porque somos hechura suya, porque estamos en Cristo, porque en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús, estamos en Cristo. Dependemos el 100% en cuanto a salvación se refiere del Señor Jesucristo, de su obra redentora en la cruz, porque Él se puso en mi lugar. Y es por eso que Dios Padre nos ve a través del sacrificio que hizo su Hijo en la cruz. No nos ve a través de tus obras o de las mías. Porque gloria a Dios por estos versículos. No por obras, para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Dios. Porque somos, dice el versículo 10, porque somos hechura suya. Nuevamente dice, creados en Cristo Jesús, para buenas obras.
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que tener la suficiente capacidad moral, intelectual, espiritual, en el ámbito que lo quieras ver. Tienes que tener la suficiente capacidad para ver que somos hechura suya y que si yo soy hijo de Dios, a partir de ese momento, yo debo de hacer buenas obras. Porque Dios ha preparado esas obras antes para que yo las hiciera ahora que soy su hijo. Anda, ahí es donde se pone un poco peliaguda la cosa. Porque de aquí, si no fuésemos a Santiago, donde nos dice la fe sin obras es muerta. Y aquí ya podríamos empalmar con Santiago, porque somos salvos por gracia, pero nuestras obras deben demostrar que soy salvo. ¿Yo por qué me bautizo? Pues yo me bautizo para dar testimonio de que soy salvo. Yo no me bautizo para ser salvo, sino me bautizo para dar testimonio de que Dios, a través del Señor Jesucristo, me ha salvado. De hecho, el bautismo es lo que representa. Cuando el pastor te pregunta, ¿has aceptado al Señor Jesucristo? Sí, ahí has muerto. Estás representando la muerte. Cuando el pastor te sumerge en el agua, estás representando la sepultura del Señor Jesucristo. Y cuando te saca del agua, aunque muchos sería bueno haberlos dejado un poco más en el agua, pero bueno, eso es otro tema. Cuando el pastor saca del agua, está representando la resurrección. Y a partir de esa resurrección es cuando estamos llamados a hacer buenas obras. Es que muchas veces cuesta. Es que aquí no dice, creados en Cristo Jesús, si no cuesta mucho para buenas obras. No. Lógicamente hay obras que cuestan más que otras. Pero como os digo, el Señor no te ha mandado a que entiendas por qué las haces. El Señor te ha mandado a que hagas buenas obras. Es que ese me ha tratado mal. Dime tú en qué versículo dice, bueno, si te tratan mal, tú arréales, ¿eh? Como mucho, lo máximo que nos dice la palabra de Dios es estar en paz con todos. ¿Sabes ese versículo? En cuanto dependa de vosotros. Es decir, si el otro me trata mal, me insulta, todo, yo, en cuanto dependa de mí, yo tengo que estar en paz con esa persona. Que el otro no quiera estar en paz, no me va a pedir cuentas el Señor, pero el Señor sí me va a pedir cuentas en lo que concierne a mí. En cuanto dependa de mí, yo debo de estar en paz con todo el mundo. Es que en cuanto dependa de ti, tú debes de estar en paz. Oye, pero ¿no ves a esa mujer lo fea que es? ¿Cómo me va a venir a mí a decir eso, la grosera? En cuando dependa de ti, ora por esa mujer que te ha insultado, ora por ese hombre que te ha insultado. Es un poco contrario, ¿verdad? Pero es lo que el Señor nos ha dejado de ejemplo. Imaginaos al Señor muriéndose en la cruz y esas palabras preciosas que dice el Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, burlándose de Él, abofeteado, con una corona de espinas, golpeado, o sea, le hicieron de todo, desangrándose en ese momento por culpa de los que estaban allí. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo en ese momento? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese fue el ejemplo que nos dejó aquí, el listón que nos dejó el Señor Jesucristo. Y a ti simplemente porque te dicen feo, entonces tú ya no quieres hablar con esa persona, porque es que esa persona es demasiado sincera conmigo. Cuando realmente, como dice la palabra, en cuanto dependa de nosotros, tenemos que bendecir a todo el mundo. Porque somos llamados para eso, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No para que el Señor me mantenga en salvación, porque ya somos salvos, por gracia. No por obras, para no gloriarnos. Pero para demostrar que somos salvos, esas son las obras que debemos hacer. Es fácil. Es que el Señor no nos manda a que miremos. A ver, estas fáciles, sí, estas más difíciles se las dejo para el otro hermano que es más paciente que yo. No, el Señor nos mandó a que seamos sus hijos haciendo buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, y esta es la gran verdad de Dios para tu vida. Por ese motivo hemos de exaltarle.
Porque tenemos que partir de la base. La verdad de Dios está en su palabra. Cuando tú abres el espejo de la palabra de Dios, ves que no has actuado del todo bien como debería de ser. Vuelvo y repito, cuando cerramos la Biblia yo soy el mejor. Pero una vez abrimos la Biblia digo, pues tan bueno no soy. Porque el Señor aquí me dice cosas que yo no estoy haciendo. Y también me dice cosas que no debo hacer y que estoy haciendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Centrarme en la vida que el Señor quiere que yo haga. Es que somos perfectos. Ya sabemos que somos pecadores, que estamos en un cuerpo pecaminoso. Tenemos innato en nuestro cuerpo la concupiscencia. Siempre está buscando ese exceso en la carne de lo que quieres. Pero está el Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda a morir en Cristo todos los días, espiritualmente hablando. A mí me gusta eso, yo sé que es pecado, no lo hago. Me gusta hablar de esta manera, yo sé que es pecado, no lo hago. Tengo que hablar del Señor, yo sé que no hablo, pues debo hablar. Y empezar a nivelar nuestras cosas con el Señor para que el Señor en el momento que diga, pongamos a cuentas. Si el Señor te dijera en este momento, vamos a cuentas, a ver cómo está el tema, tú y yo, ¿estarías dispuesto a decirle, Señor, aquí estoy? No tengo otra cosa más que exaltarte y dejar que se haga tu voluntad en mi vida. O tendremos que arrepentirnos de muchas cosas. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que somos salvos por gracia. Continuaremos siendo salvos por gracia y tendremos la vida eterna, como el Señor lo ha prometido, por gracia. Pero tenemos que tener en cuenta en que dependemos las 24 horas del día, dependemos absolutamente todo el tiempo de la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, por ti y por mí. Tenemos que hacer esas cosas de la misma manera como el Señor Jesucristo las hizo en su día. ¿Somos perfectos? Como digo, no lo somos. Pero el Señor lo que sí ve es tu corazón. El Señor ve las intenciones de tu corazón. Porque el Señor no solamente ve tus acciones, tus obras. El Señor ve tus pensamientos. Pero es que incluso ve las intenciones. Ni siquiera cuando tú lo estás pensando, el Señor ya lo sabe. Desde allí, desde esa base nuestra, debemos de empezar a alabar al Señor y a exaltarle como Él se merece con nuestras acciones. Si dices ser hijo de Dios, si dices ser hija de Dios, debemos demostrarlo con obras. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Debemos demostrar nuestras acciones en fidelidad al Señor. Y allí entra todo lo que se te ocurra en cuanto a fidelidad a Dios. Debemos asistir a la iglesia, pero es que yo a veces no lo entiendo. El Señor no te ha mandado a que entiendas. Si la palabra de Dios dice que debemos de estar lo más unidos posibles entre hermanos, pues tú debes de estar lo máximo posible entre hermanos. Como decíamos ahora, si estás con 4 que fuman, al poco tiempo serán 5. Tú serás el quinto. Si estás con ineptos todo el tiempo, al poco tiempo tú serás el quinto. Pero si estás con gente sabia, con el tiempo, tú serás el quinto que tendrás de esa sabiduría. Siempre vamos a obtener de lo que nos rodeamos. Pastor, yo no creo eso. Bueno, pues entonces tírate al agua y quédate ahí a ver si no te ahogas. Ya, pero es que yo puedo usar oxígeno. Con el Señor eso no funciona. Lo que debemos de hacer es rodearnos de personas y de ambientes en los que nos permitan poder estar alabando al Señor en todo momento. Y esos ambientes, esas personas son las que tenemos que escoger. Debemos ser sabios. No, yo soy fuerte, voy a ir allá a esa discoteca para predicarles. Tú sabes que no vas para predicar. Tú sabes que en el fondo dices, y así, ya que estoy, me echo un bailecito, o igual alguna chica. Yo conozco de personas de que han ido a esas discotecas
o que frecuentan sitios de ese y se consiguen su novia o su novio y bueno, salen como salen, después van otra vez, se consiguen otra y salen como salen y su pregunta muy sentida es que no tengo suerte con las mujeres. Tú no es que no tengas suerte con las mujeres, es que estás yendo a buscar. Si tú vas al contenedor a buscar comida, ¿qué vas a encontrar? Igual encuentras comida, pero en mal estado, podrida, ya vencida. Es que siempre voy al contenedor y siempre encuentro, nunca me encuentro una pizza recién horneada. ¿En la basura? ¿Crees que te vas a encontrar eso? No te lo vas a encontrar. Ya, pero es que si voy a una pizzería me van a cobrar. Pues trabaja para que tú puedas ir a esa pizzería y comerte una pizza que te la pongan recién ordeñada. Recién horneada. Y entonces te vas a disfrutar esa pizza y inconscientemente estás pensando, ¡buah! Lo que me costó, pero trabajé por ella y ahora mira, la estoy pagando. Esta pizza es mía, la voy a disfrutar. Pues de esa misma manera debemos de disfrutar las obras para el Señor. El Señor me salvó, voy a trabajar por estas obras para darle la gloria y la honra a Él. Hermanos, no debemos de perder de vista la verdad de Dios y olvidarnos un poco de nuestra verdad. Porque nuestra verdad no es otra cosa más que tu justificación. Es que claro, es que yo como soy pobre y vivo lejos, entonces son justificaciones. Como hablábamos en la escuela dominical también. No debemos de justificarnos, debemos de hacer las cosas para alabar al Señor, para exaltarle en todo momento.